¿Te has preguntado por qué existen diferencias físicas, culturales, lingüísticas y otras entre los indígenas de América? ¿Incluso existen diferencias entre etnias de un mismo país? Por solo citar un ejemplo, existen diferencias notables, tanto físicas como lingüísticas y culturales, entre los indígenas de países como Ecuador. Existen rasgos físicos, aspectos del propio rostro, que tienen diferencias entre, por ejemplo, algunas etnias amazónicas y etnias de las montañas. ¿Por qué existen estas diferencias tan notables entre las etnias de toda América? Los indígenas de América del Norte tienen un aspecto que muestra diferencias, por ejemplo, con los indígenas andinos. Y si la teoría de que el poblamiento de América a través del estrecho de Bering es cierta, a muchos nos asalta la duda de ¿por qué todos no son iguales si vinieron del mismo sitio, pertenecen a un mismo lugar, solo que se trasladaron? Hoy, a pesar del amplio mestizaje, siguen persistiendo diferencias muy evidentes entre las denominadas etnias nativas americanas, y esto a muchos nos llama poderosamente la atención, pues algo no encaja correctamente en las diversas teorías del poblamiento de América. Desde hace siglos, el enigma del poblamiento de América ha fascinado a científicos, arqueólogos y a todos aquellos que buscamos desentrañar los secretos más antiguos de nuestra historia. Hoy nos adentraremos en las profundidades de este misterio, explorando las teorías más aceptadas y controversiales, y los debates que han moldeado nuestra comprensión de cómo llegaron los primeros seres humanos al continente americano, y desafiaremos a las teorías con una, teoría que a nuestro modo de ver consideramos más realista. ¿Quieres conocer de qué se trata? Acompáñame y analiza cada minuto de este video hasta que lleguemos a la reflexión final. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de alto valor como este video que has comenzado a ver. Teoría del estrecho de Bering. Imaginemos un mundo diferente hace unos 20.000 años, donde vastas extensiones de hielo cubrían gran parte del hemisferio norte y el nivel del mar era mucho más bajo que el actual. En este escenario surge la teoría más ampliamente aceptada sobre el poblamiento de América, la teoría del estrecho de Bering. Según esta hipótesis, un puente terrestre llamado Beringia conectaba Asia y América del Norte, permitiendo el paso de grupos humanos. El arqueólogo Alex Hrdlicka fue uno de los primeros en proponer esta teoría a principios del siglo XX. La evidencia genética y arqueológica ha proporcionado un fuerte respaldo a esta hipótesis. Estudios genéticos, como los realizados por Eske Willerslev, han demostrado similitudes significativas entre los pueblos indígenas de Siberia y los nativos americanos. Además, hallazgos arqueológicos en sitios como Bluefish Caves en Canadá y el yacimiento de Clovis en Nuevo México, que datan de hace más de 13.000 años, refuerzan esta teoría. Los estudios de ADN mitocondrial realizados por el equipo de Brian Sykes han revelado que todos los nativos americanos comparten haplogrupos con poblaciones asiáticas, lo que sugiere una migración desde Asia. Además, el descubrimiento de herramientas y restos óseos en Siberia que datan de hace más de 20.000 años apoya la idea de que grupos humanos estaban presentes en esa región antes de la migración a América. Sin embargo, la teoría no está exenta de críticas. Algunos investigadores argumentan que los corredores libres de hielo en Beringia no habrían sido habitables durante el último máximo glacial, lo que plantea la pregunta de cómo y cuándo exactamente los primeros humanos pudieron haber cruzado. Además, recientes estudios de ADN en huesos antiguos encontrados en Siberia sugieren que hubo múltiples oleadas de migración hacia América, lo que complica aún más el panorama. Teoría del poblamiento costero.
Otra teoría intrigante es la del poblamiento costero. Esta hipótesis sugiere que los primeros americanos no caminaron, sino que navegaron hacia el Nuevo Mundo siguiendo la costa del Pacífico desde Asia hasta América del Sur. El arqueólogo John Erlandson ha sido un defensor de la clave de esta teoría. Los hallazgos en Monteverde, Chile, un sitio arqueológico que data de hace más de 14.000 años, apoyan la posibilidad de un poblamiento costero. La falta de evidencia de herramientas de piedra en rutas terrestres y el descubrimiento de restos marinos antiguos en sitios costeros refuerzan esta teoría. Además, la presencia de herramientas líticas y restos de animales marinos en sitios como la Cueva de las Manos en Argentina y el sitio de Quebrada Hawái en Perú, sugiere una adaptación temprana a un estilo de vida costero. Estudios recientes de ADN en antiguos restos humanos en América del Sur también muestran una gran diversidad genética, lo que podría indicar múltiples oleadas de migración costera. A pesar de su atractivo, esta teoría también tiene sus detractores. La conservación de sitios arqueológicos costeros es problemática debido a la subida del nivel del mar, lo que hace difícil encontrar pruebas directas de esta migración. Además, la tecnología marítima necesaria para tal viaje habría sido bastante avanzada para su tiempo, lo que genera dudas entre los científicos sobre su viabilidad. Teoría del poblamiento transpacífico. La teoría del poblamiento transpacífico sugiere que los primeros habitantes de América podrían haber cruzado el Océano Pacífico en embarcaciones primitivas, llegando desde Asia. Esta teoría se basa en similitudes culturales y genéticas entre algunos pueblos de América del Sur y los habitantes de las islas del Pacífico como la Polinesia. El antropólogo Thor Heyerdahl, famoso por su expedición Kon-Tiki, fue uno de los más fervientes defensores de esta teoría. Las similitudes lingüísticas y culturales entre ciertas tribus de Sudamérica y poblaciones polinesias son algunos de los puntos que apoyan esta hipótesis. Investigaciones más recientes, como las del antropólogo Tom Dillehay, han encontrado indicios de contactos tempranos entre América del Sur y las islas del Pacífico, basados en la presencia de plantas domesticadas y técnicas de navegación avanzadas. La dispersión de la batata en las islas del Pacífico, que es originaria de América del Sur, sugiere un contacto temprano entre estos dos continentes. Sin embargo, la teoría enfrenta serias críticas debido a la falta de evidencia arqueológica concreta que respalde estos viajes oceánicos en tiempos precolombinos. Además, la distancia y las condiciones adversas del Océano Pacífico plantean dudas sobre la viabilidad de tales migraciones. La tecnología de navegación necesaria para cruzar el Pacífico habría sido extremadamente avanzada para la época, lo que hace que algunos investigadores sean escépticos. Teoría del poblamiento transatlántico o solutrense. Una teoría más controvertida es la del poblamiento transatlántico, que postula que los europeos de la cultura solutrense hace unos 20.000 años habrían cruzado el Atlántico siguiendo los bordes de las capas de hielo. Esta idea se basa en similitudes entre las herramientas de la cultura solutrense y las encontradas en el este de América del Norte. El arqueólogo Bruce Bradley y el antropólogo Dennis Stanford han sido los principales defensores de esta teoría. Ellos argumentan que las similitudes tecnológicas entre las herramientas solutrenses y las de Clovis no son una coincidencia. Además, han señalado la presencia de restos de mamíferos marinos en yacimientos solutrenses, lo que sugiere una posible adaptación a la vida costera y marítima. No obstante, esta teoría ha sido ampliamente criticada. La mayoría de los arqueólogos consideran que las similitudes en las herramientas pueden ser resultado de una convergencia tecnológica independiente y no de una migración transatlántica. Además, la evidencia genética no apoya una conexión directa entre los europeos solutrenses y los nativos americanos. Estudios de ADN realizados por David Rice y su equipo
han demostrado que no hay rastros genéticos solutrenses en los nativos americanos, lo que debilita esta hipótesis. Teoría de la migración australiana. Otra teoría, aunque menos popular, es la de la migración australiana. Esta hipótesis sugiere que los primeros pobladores de América del Sur pudieron haber llegado desde Australia y las islas del Pacífico Sur, cruzando el océano. El antropólogo Antonio Méndez y otros investigadores han señalado similitudes físicas y culturales entre algunas tribus sudamericanas y las poblaciones australoides. La presencia de ciertos marcadores genéticos también ha sido citada como posible evidencia. Además, estudios recientes han encontrado huellas dactilares y estructuras óseas en Sudamérica que recuerdan a las de los aborígenes australianos y los melanesios. Investigaciones arqueológicas en el sitio de Lagoa Santa en Brasil han revelado restos humanos con características físicas diferentes a las de los actuales nativos americanos, lo que sugiere una posible migración independiente desde el Pacífico Sur. Sin embargo, esta teoría carece de suficiente evidencia arqueológica directa y se enfrenta a críticas por la falta de pruebas concluyentes sobre tales migraciones oceánicas en tiempos antiguos. Las condiciones para una travesía desde Australia hasta América del Sur habrían sido extremadamente desafiantes, lo que hace que algunos investigadores sean escépticos sobre su viabilidad. Ya hemos expuesto las principales teorías estudiadas por los científicos sobre el poblamiento de América. Todas tienen aspectos positivos y aspectos negativos que las refuerzan o las cuestionan respectivamente. Al analizar cada una de estas teorías, surge una pregunta intrigante. ¿Y si todas fueron de alguna manera correctas? La diversidad física, lingüística y cultural que encontramos entre los pueblos indígenas de América podrían ser el resultado de múltiples oleadas de migraciones provenientes de diferentes direcciones y en distintos momentos. Es muy posible imaginar un escenario en el que los primeros habitantes cruzaron el estrecho de Bering mientras otros navegaban a lo largo de la costa del Pacífico. Al mismo tiempo, audaces aventureros podrían haber cruzado el Atlántico o el Pacífico en busca de nuevas tierras, contribuyendo todos a la rica diversidad humana de América. En un continente tan vasto y diverso como América, no es descabellado pensar que múltiples rutas de migración convergieron para dar lugar a las civilizaciones que conocemos hoy. Este enfoque multidimensional nos permite apreciar la complejidad y el ingenio de nuestros ancestros, quienes, enfrentando desafíos inconmensurables, lograron poblar un nuevo mundo. Pensamos incluso que esto que planteamos justificaría objetivamente las diferencias existentes, tanto físicas como lingüísticas y culturales, entre las múltiples etnias que llamamos nativas en toda América. ¿Qué opinas tú? De cualquier manera, el poblamiento de América sigue siendo uno de los grandes enigmas de la humanidad. Cada teoría aporta una pieza del rompecabezas, y es a través de la combinación de estas piezas que comenzamos a vislumbrar la verdadera magnitud de este fascinante capítulo de nuestra historia. Al continuar explorando y descubriendo, nos acercamos cada vez más a comprender cómo nuestros antepasados forjaron su camino hacia el continente americano, dejando un legado que aún late en la diversidad y riqueza cultural de los pueblos indígenas de hoy, muy visible en sus rasgos físicos, en sus diferentes lenguas y sus múltiples características culturales. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema tratado hoy? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.